que mi corazón tenga tu forma de ser y de actuar. Quiero obedecer a tu palabra, revela tu propósito a mi vida. En tu libro sé que está escrito todo lo que debo hacer. No voy a resistirme a tus planes, vengo a alinearme a ti. No puedo pasar una noche más sin escuchar tu voz. No puedo dejar que mi vida se vaya sin hacer tu voluntad. Háblame, papá. Dios te bendiga, amado hermano, amada hermana, amigos, Dios les bendiga en el nombre poderoso de nuestro Rey Jesucristo. Y qué gozo es poder ir a la palabra de Dios y abrirle en el libro de los Hechos, el capítulo 19. Y vamos a leer del verso 11 hasta el 20. Y vamos a descubrir posiblemente la más grande conquista del ministerio del apóstol Pablo en la ciudad de Éfeso. Vamos a leer lo que Dios está haciendo y va a hacer en la vida de este gran siervo de Dios, y vamos a permitir que el Espíritu Santo nos hable y traiga palabra de aliento a nuestros corazones. Dice así la palabra de nuestro Dios. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé de quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Dios bendiga esta palabra. Padre amado, igualmente nosotros anhelamos en este día que tu palabra prevalezca poderosamente en nuestras mentes y en nuestros corazones. Nosotros reconocemos que sin ti nada somos, sin ti nada podemos hacer, pero también reconocemos que en Jesucristo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y te pedimos en esta preciosa oportunidad que tú derrames tu poder en nuestras vidas. Señor, quizás algunos de nosotros estamos enfrentando grandes desafíos. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos empodere de tal manera que entendamos que para esta hora tú nos trajiste a tu reino y que vamos a prevalecer y salir victoriosos porque tú estás con nosotros, y si tú estás con nosotros, ¿quién puede estar en contra nuestra? Así que llénanos de ti, habla a través de nosotros y trae palabra de fortaleza y consuelo a la vida de tus hijos. En el nombre glorioso de nuestro Rey Jesús te lo pedimos. Amén, amén y amén. A veces nosotros pensamos que la vida cristiana
debe ir creciendo de manera tal que la vida se haga más fácil mientras más avanzamos en nuestra fe. En otras palabras, nosotros esperamos que mientras más nos fortalecemos en el Señor, que mientras más conocemos a Dios, que entonces los desafíos deberían ser cada vez más pequeños. Nosotros esperamos que los desafíos que nos esperan sean conmensurados a nuestras fuerzas. En otras palabras, a medida avanzamos en edad, a medida crecemos, a medida disminuyen nuestras fuerzas, nosotros esperamos que de igual manera los desafíos de la fe cristiana sean menores, de manera que nosotros podamos pues llevar una vida mucho más fácil. Algunos piensan, debe ser como el retiro, ¿no es cierto? Cuando una persona piensa en retirarse y piensa en dejar el trabajo, está pensando en llevar una vida más holgada, quizás más ociosa, una vida más descansada, una vida más fácil. Y piensan que la vida cristiana también debería ser así. Pero se sorprenden cuando muchas veces es todo lo contrario. Cuando frente a nuestros momentos donde pensamos que las cosas deberían ser más fáciles, a veces enfrentamos los más grandes y profundos desafíos. Y nos preguntamos, pero Señor, ¿por qué? ¿Por qué si la vida cristiana debería ser más fácil ahora que yo te amo más, ahora que yo he estado contigo, Señor? Debería ser cuando las cosas deberían ser mucho más placenteras y mucho más fáciles. Y nos preguntamos, Señor, ¿por qué no han de ser fáciles? Y la razón es esta: muchas veces Dios prepara nuestros más grandes desafíos al final de donde estamos porque Él nos ha estado preparando para enfrentarlos. Y cuando nosotros nos acercamos a estos grandes desafíos es para que reconozcamos que el Dios Todopoderoso es suficientemente poderoso para estar con nosotros frente a ellos. Mira la vida del apóstol Pablo. El apóstol Pablo ya ha estado sirviendo al Señor por varias décadas. Él está moviéndose hacia la última parte de su ministerio. Pablo ha sido un instrumento de Dios poderoso. Sus cartas han llegado al corazón de muchos cristianos. De hecho, su ministerio en Galacia, su ministerio ahora en el Asia romana, está dejando una huella imborrable en la historia de la iglesia. Pero cuando Pablo llega a Éfeso, ya cuando está entrando entrando en sus 60 años, o cerca de sus 60 años, o más allá de sus 60 años, en ese tiempo, Pablo va a encontrar el desafío más grande que él jamás ha encontrado. Éfeso va a ser posiblemente el lugar más difícil para Pablo plantar su iglesia, porque va a ser el lugar más inhóspito a la fe. Éfeso es una ciudad que es una meca de magia negra, de paganismo craso. Es una ciudad que está llena de todo tipo de supersticiones y de todo tipo de sectas ocultistas. De hecho, si Corinto era un lugar sumamente religioso porque tenía dioses, hasta dioses desconocidos, la ciudad de Éfeso es la práctica del ocultismo en su plenitud. De hecho, la ciudad de Éfeso era el lugar, la sede donde estaba el famoso templo a la diosa Diana, que era el templo, era una de las grandes maravillas del mundo. De hecho, tenía 127 columnas labradas en puro mármol, cada una donada por un rey diferente. El lugar era una maravilla de arquitectura, pero no solamente eso, era un antro de promiscuidad donde había más de 1000 prostitutas y donde la gente practicaba la inmoralidad. Pero más allá de eso, la práctica del ocultismo en Éfeso, allí es la capital, por decirlo así, del paganismo romano. Y allí es donde Dios envía a Pablo. Precisamente cuando Pablo ya está avanzado en edad, donde Pablo ya piensa que quizás es el desafío más grande que él va a enfrentar. Pero escucha esto. A veces cuando Dios te pone a ti ante los grandes desafíos y tú te miras a ti mismo y tú piensas que no tienes las fuerzas para enfrentarlo, es precisamente cuando Dios quiere perfeccionar su omnipotencia y su poder a través de nuestra debilidad. Y por eso tú y yo podemos saber que no importa lo que esté por delante, con Dios a nuestro lado podemos enfrentar cualquier desafío. Pablo ha llegado a Éfeso
y ha estado predicando el evangelio por 3 meses en la sinagoga judía. Y la sinagoga, lo cual es inusual, le ha abierto las puertas. No es sino hasta el final donde un grupo reducido de personas se levantan y Pablo tiene que salir. Pero mucha gente ha venido a Cristo a través de este ministerio. De hecho, Pablo, cuando sale de este lugar, él tiene que irse, él renta la escuela de Tirano, que es un lugar donde Pablo puede irse y llevarse a todos estos nuevos conversos y empezar el programa de discipulado. Y Pablo lo hace, y mira cómo Pablo lo hace. En Éfeso, por ser una ciudad tan calurosa, usualmente la gente trabajaba hasta las 11 de la mañana, y de 11 de la mañana a las 4 de la tarde, la gente se iba a siestar y a dormir. Y por supuesto, después de eso continuaban trabajando hasta largas horas de la noche, pero no solamente eso, también llevaban vidas disipadas, así que decían que más personas estaban durmiendo a la 1 de la tarde en Éfeso que a la 1 de la madrugada. Pero Pablo usa ese espacio donde la mayoría de la gente se va de siesta, y de 11 a 4 es donde él empieza a discipular a los creyentes de Éfeso. Y la gente viene porque no solamente reciben instrucción de la vida cristiana, ellos empiezan a experimentar la gracia abundante de Jesucristo. De hecho, va a ser en Éfeso donde Dios va a manifestar su poder de manera increíble. Y lo primero que vamos a ver allí en Éfeso y en esta escuela de Tirano y más tarde en toda la ciudad es que Dios derrama el poder del Espíritu Santo para que Pablo tenga un ministerio efectivo en esta ciudad. Pablo sabía que se iba a enfrentar el desafío más grande de su vida, que si la ciudad de Éfeso, la iglesia en Éfeso llegaría a ser, por decirlo así, una de las iglesias más poderosas del Nuevo Testamento. Si Dios iba a hacer una obra magnífica en el lugar más oscuro, de más densa oscuridad, Pablo sabía que no lo podía hacer en sus propias fuerzas. Él iba a necesitar el poder del Espíritu Santo. Y si tú ves, Dios empieza a usar a Pablo de manera poderosa, y el verso 11 decía que en Éfeso, allí Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo. Tú te das cuenta, Pablo empieza a enfrentar este gran desafío que tiene por delante, consciente de que si él va a plantar, Dios lo va a usar para plantar una iglesia en Éfeso, lo va a hacer por medio de su espíritu, más allá de su propia capacidad. Y eso es precisamente lo que Pablo hace. Para conquistar una ciudad, no lo podemos hacer aparte del poder y la manifestación del Espíritu Santo. Tiene que haber una demostración sobrenatural del poder de Dios. Y eso es precisamente lo que Pablo hace aquí. En medio de una ciudad que está envuelta en el espiritismo, que está envuelto en las religiones y cultos paganos, donde hay manifestaciones demoníacas, donde hay posesiones demoníacas, donde el espíritu del enemigo trabaja también con poder para mover la gente más profunda en la oscuridad. Dios tiene que demostrarles a ellos que Dios es más poderoso que ellos. Y eso es precisamente lo que Dios hace. Yo recuerdo hace unos años atrás, cuando estaba en el seminario, haber leído un libro de un autor norteamericano llamado John Wimber, que era un profesor de un seminario en la costa oeste de Estados Unidos, el seminario Fuller. Y John Wimber intituló su libro Evangelismo con Poder. Y lo que él predicaba era que necesitamos el poder del Espíritu Santo y los dones del Espíritu Santo, para que la gente se dé cuenta de que nuestro Dios es un Dios de poder. Y él ilustraba las muchas maneras en que el Espíritu Santo se había manifestado en la vida de su iglesia. La iglesia de la Viña estaba comenzando en ese tiempo, y la gente estaba viniendo porque era increíble la manera en que Dios estaba haciendo la obra. En todos los grandes avivamientos de la historia, tú siempre ves esa nota de lo sobrenatural. Dios hace milagros, Dios sana a los enfermos, Dios hace tremendos milagros, porque la gente tiene que darse cuenta de que nuestro Dios es un Dios poderoso. Recuerdo leer los testimonios de la iglesia del Señor en Azusa, la calle Azusa en Los Ángeles, donde Dios derramó lo que sería el gran avivamiento pentecostal.
Y yo recuerdo los grandes testimonios de cómo Dios usaba a William Seymour, el pastor que Dios usó en el avivamiento de Azusa y que terminaría con la alianza, sirviendo en la alianza sus últimos años. Cómo Dios lo usó para hacer milagros extraordinarios, inclusive milagros creativos donde Dios asombró al mundo reproduciendo brazos y piernas de personas que no las tenían. Y todo, cómo eso impactó toda la comunidad de tal manera que hasta los médicos iban al avivamiento en Azusa porque ellos sabían que allá había una medicina que era superior a la que ellos conocían. Recuerdo el testimonio de un chico chicano en México, americano, David García, y cómo él, una vez orando por una señora, él oró para que la señora que había sufrido un infarto y estaba en una silla de ruedas se levantara, y cómo Dios la levantó en el nombre del Señor Jesucristo. Y cuando ella abrió los ojos y pudo hablar, porque ya no podía hablar debido al infarto, le preguntó a este jovencito de 16 años, ¿tú eres Jesús? Y él le dijo, no, yo no soy Jesús, pero Jesús está en mí. Y en el nombre del Señor Jesucristo, levántate y camina. Y la señora se levantó y caminó. Cuando Dios manifiesta su poder, como lo está haciendo en la iglesia de Éfeso, la gente viene a Jesús. Y Dios está haciendo un gran milagro. Pero obviamente cuando esto sucede, el enemigo contraataca, porque cuando el enemigo se da cuenta de que está perdiendo un lugar que es su posesión preciada, ellos no lo sueltan y sencillamente se van. Se crea una contienda, un encuentro de poderes entre la luz y la oscuridad. Y el enemigo también busca afianzar lo que tiene. Y él va a contraatacar y pelear de todas maneras. Cuando tú estás avanzando y estás caminando más cerca de Dios, cuando Dios ha puesto en tu corazón el buscar su rostro, cuando tú quieres estar bien cerca de Jesús, cuando tú estás buscándolo y tienes hambre y sed de Él, el enemigo contraataca. Él busca la manera de que tú pierdas el deseo de seguirlo buscando. De pronto surgen inconvenientes, surgen problemas, vienen desafíos. Y lo que el enemigo quiere es que tú sencillamente te rindas y digas, no, ¿sabes qué? Mejor no sigo buscando de Dios. Yo no quiero problemas. Pero si tú persistes, si tú te agarras del Señor, si tú peleas la buena batalla de la fe, tú vas a descubrir que Dios es fiel para sustentarte y sostenerte y llevarte de victoria a victoria. Pero si tú te rindes y quieres volver al nivel antiguo, tú vas a descubrir de que no es tan fácil. ¿Por qué? Porque ya tú gustaste que Dios es bueno, tú probaste su poder y entonces tú empiezas a luchar con tu conciencia y tú empiezas a perder esa fortaleza que tenías. Pero si tú eres valiente y tú sigues adelante, tú vas a conquistar porque Dios está contigo. Nota lo que pasa. Allí Pablo está, el ministerio de sanidad de Pablo es tal que durante ese tiempo Pablo dice que los pañuelos que él usaba, y cuando se usa la palabra pañuelo o paño, literalmente la palabra que se usa sugiere que Pablo trabajaba con las manos edificando las tiendas y él usualmente se ponía una especie de paño sobre la cabeza mientras estaba trabajando para el sudor. Esos eran los paños que la gente eran llevados a los enfermos y a través de ese objeto ellos eran sanados. También los delantales de Pablo, unos delantales de cuero que él usaba, esos también eran llevados a veces puestos sobre las personas para que fueran sanadas. Y Dios usaba esos objetos familiares, porque no eran los objetos los que sanaban, era el poder de Dios que venía a través de Pablo y usaba esos objetos para que la gente recibiera sanidad. Pero mira esto, Pablo no comercializa eso, Pablo sencillamente es que se da cuenta de que él no avanza a alcanzar a todos aquellos que él quiere alcanzar con el evangelio y por eso hace esto. Pero nota esto, cuando el enemigo se da cuenta de lo que está pasando, otros empiezan a levantarse y quieren imitar a Pablo. Empiezan a usar el nombre de Jesús sin conocer a Jesús. Quieren usar la autoridad del rey sin ser personas que están sometidas al rey. No son súbditos del rey,
pero quieren usar su poder y su autoridad. Y hay un tal Esceva que tiene 7 hijos. Esceva es conocido como el jefe de los sacerdotes. Seguramente es un título que él mismo se ha dado. Posiblemente se trata de personas que eran exorcistas ambulantes. Era común entre muchos de los judíos que hubieran exorcistas ambulantes, porque ellos peleaban contra las fuerzas del mal y lo usaban usualmente, ellos peleaban usando el nombre del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y a veces tenían éxito usando la autoridad del nombre de Dios cuando estaban ayudando a la gente que estaban enfrentando estas ataduras espirituales, esta opresión demoníaca. Pero ellos se dan cuenta que cuando empiezan a usar el nombre de Jesús, el nombre que Pablo predica, algunos demonios se van. Y entonces ellos dicen, esto es lo que tenemos que hacer. Pero cuando llegan a este demonio en específico, hay un hombre que está oprimido por el diablo, está siendo demonizado. Y cuando ellos llegan a él, ellos quieren usar el nombre de Jesús. Pero mira lo que sucede, el demonio les dice, a Jesús yo conozco, he oído de Pablo, pero ¿quiénes son ustedes? Y entonces este demonio desata la furia sobrehumana a través de este hombre, y estos hombres son atacados y son lastimados y tienen que salir corriendo por sus vidas. Pero lo que causa este evento es que la gente de pronto se da cuenta de que tú no puedes jugar con el nombre de Jesús, que solo aquellos que son siervos de Jesús tienen la autoridad para usar ese bendito nombre en la batalla espiritual y en la contienda. Porque hay poder en el nombre de nuestro Rey Jesús. Si tú estás enfrentando opresión del enemigo, si tú sientes que el enemigo viene contra ti, ataca a tu familia, ataca tus finanzas, ataca tu trabajo, ataca tu comunidad, tú tienes toda la autoridad en el nombre del Señor Jesucristo para reprender esas manifestaciones del mal y pedirle al Señor que obre y envíe a sus ángeles para contrarrestar las maquinaciones del enemigo. Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra estos entes de maldad. La Biblia le llama estos principados, estas autoridades, estas potestades, estos gobernadores de las tinieblas. Pero la Biblia dice que en el nombre de Jesús tenemos autoridad contra ellos. Y tú y yo podemos batallar contra ellos, usando el nombre y la autoridad, la protección que Jesucristo nos da, como sus hijos y sus siervos en el reino de la luz. Y eso es lo que Pablo hacía. Él usaba el poder del nombre del Señor Jesucristo. Si tú recuerdas, cuando Pablo había llegado a Éfeso, se había encontrado con aquellos 12 hombres que habían conocido parte del evangelio, parte del ministerio de Juan el Bautista, pero no habían recibido el poder y la llenura del Espíritu Santo. Y te acuerdas que Pablo oró por ellos y ellos recibieron esa llenura y profetizaron, hablaron en otras lenguas. Ellos recibieron el poder de lo alto. Bueno, Pablo está siendo usado por Dios para levantar una iglesia que está llena de gente, que está llena de Dios. Y tienen el poder del Señor, y por eso la iglesia crece. Y la luz del Señor, el evangelio, a través de ellos se expande la iglesia. Y personas están viniendo al Señor Jesucristo, porque ellos están usando el poder que hay en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tú y yo debemos también pelear la buena pelea de la fe y recordar que tenemos autoridad en el nombre del Señor Jesucristo. Cuando tú llegas a conocer a Cristo, cuando tú llegas a ser un hijo, una hija de Dios, el Señor te reviste a ti de su autoridad. Tú tienes la autoridad del nombre del Señor Jesucristo y en esa autoridad tú puedes moverte y batallar. Y Dios te promete su victoria. Estos hijos de Seba, los hijos de los exorcistas ambulantes, descubrieron que por no estar conectados a Jesús, ellos no podían usar el nombre de Jesús. Pero si tú eres un hijo o una hija de Dios, tú tienes todos los derechos y privilegios que el nombre de Jesús nos da. Pero nota esto, ese evento hizo que mucha gente, aunque estaban empezando la vida cristiana, se pusieran las pilas, por así decirlo, hiciera un compromiso más profundo con Dios y un cortamiento con las fuerzas del mal. Porque mira lo que pasa aquí. Lo que sucede aquí es que cuando muchas de estas personas que habían estado inmersas en ese mundo de oscuridad espiritual, que eran parte
de las religiones ocultistas que se practicaban allá, que eran parte y tenían estas prácticas esotéricas que se hacían allí. De pronto ellos deciden que ellos tienen que tomar una decisión radical y decirle que no a la oscuridad y decirle que sí a Jesús. Y lo que ellos hacen es que ellos confiesan su pecado, renuncian a ese reino de oscuridad y deciden darle su alianza al reino de la luz, al nombre del Señor Jesucristo. Me gusta lo que dice el verso 18. Decía, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Mira lo que está pasando. Esto es maravilloso lo que Dios está haciendo. Pablo está predicando con poder la palabra de Dios y la gente se está dando cuenta de que ellos quieren escapar de ese mundo de oscuridad. Ellos quieren buscar salir de ese mundo oscuro porque el mundo, cuando tú estás envuelto en esas prácticas esotéricas, tú pagas un precio bien alto. Tú pierdes tu libertad, tú pierdes tu paz. Cuando tú estás inmerso en el reino de las tinieblas, Satanás es un cruel verdugo, Satanás es un cruel tirano y él aflige a los que le sirven. Yo estoy seguro que en el infierno los más afligidos, si por decirlo así fuera posible, son aquellos que más han servido a Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás es implacable con aquellos que le sirven, porque él no les ama, él les odia, él odia a la humanidad. Y cuando él engaña a una persona y la pone a su servicio, los aflige más. Mi familia viene de un mundo, de ese mundo. Mi padre era el presidente de la Federación de Espiritistas de mi país. Por muchos años lo fue y era una entidad supuestamente pseudocientífica y filosófica y había doctores y abogados y gente famosa, jueces, que ellos se metían en este mundo esotérico, pero era la gente más afligida. Yo veía cómo mi familia no conocía la paz. Mi mamá, mi abuelo, que también estaba inmerso en este mundo de oscuridad, vivían en constante temor, vivían sintiendo el peso terrible de lo que el enemigo hacía en la vida de aquellos que le servían. Pero esta gente quiere libertad, anhela libertad. Ellos no quieren más que ver con Satanás. Ellos quieren que Dios les libere y por eso ellos vienen a Jesús. Ellos ya han creído a Jesús, pero ahora ellos vienen y se desconectan. Ellos han confesado a Jesús como su Salvador, pero ahora renuncian a este reino de oscuridad. ¿Y cómo lo hacen? Pero ellos toman todos esos libros, todos esos artículos, todos esos objetos que ellos tenían. Y los ponen al fuego, los queman delante de todo. Es interesante, en Éfeso se conocía, se llamaba la grámata efesia, era la frase. Se refería a una serie de encantaciones, hechizos, cosas que se escribían y la gente las cargaba, las llevaba. Eran como amuletos de buena suerte. Y eso para ellos era sumamente importante. Hoy como la gente no sale de su casa sin sus celulares, y tú sales de tu casa sin tu celular, te das la vuelta y tienes que dormir, pero no puedes vivir sin tu celular. Bueno, en aquel tiempo la gente no salía de sus casas sin su grámata efesia, sin sus amuletos de buena suerte, sin la protección que ellos conferían. Bueno, eso es lo que ellos toman y queman. Y los libros de ciencias ocultas, de magia, ellos los queman, los hacen nada. Se crea una gran hoguera. Yo me imagino qué día tiene que haber sido ese, porque tienen que haber traído gran cantidad de libros, cosas valiosas. Dice que el valor de todo eso ascendió a 50,000 piezas de plata. Entonces yo me imagino esa gran hoguera, yo me imagino la felicidad en la iglesia, yo me imagino lo que estaba pasando allá fuera de la escuela de Tirano, cuando hicieron esa tremenda hoguera para quemar todas esas cosas, cuando finalmente la liberación tremenda que ellos experimentaron, cuando sintieron el gozo de que toda esa legión de demonios se desprendía de sus vidas y ellos le anunciaban al diablo: no queremos nada que ver contigo. No queremos nada que ver contigo. Y para demostrártelo, mira, a gran pérdida personal, quemamos todas esas cosas. Renunciamos a todo lo tuyo. Y qué tremenda liberación tiene que haber sido. Porque hay poder en el arrepentimiento.
Cuando tú y yo nos arrepentimos, cosas maravillosas suceden. Una de las grandes bendiciones que Dios da al ser humano es la capacidad de arrepentirse, estar a cuentas con Dios, dejar el camino de la maldad y venir a Jesús. Y lo precioso es que tú tienes que venir a Jesús e inmediatamente eres transferido del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable. Cuando tú te arrepientes de tus pecados pasados y le pides a Jesucristo una oportunidad y lo invitas para que venga y sea tu Salvador. Déjame decirte, atrás queda un mundo pasado lleno de maldad, lleno de remordimientos, lleno de pecados, y Dios te arranca de allí y te trae al reino de su admirable luz. Puede ser que todavía tengamos que lidiar con las consecuencias de nuestros errores, pero déjame decirte, ya tú no eres el mismo. Tú no eres la misma. Dios ha empezado una obra gloriosa en ti y Dios la va a completar. Porque nadie como Dios para terminar lo que comienza. Pero cuando tú te desprendes de eso, hay una gran salvación. Hay una gran salvación. El enemigo muchas veces se esconde detrás de estos objetos familiares. Estos libros no eran sencillamente cosas inocentes. Habían espíritus demoníacos que de alguna manera se habían apegado a ellos. Así como nosotros decimos que la palabra de Dios tiene vida y que cuando tú la lees tú sientes la bendición, cuando tú estás metido en ese mundo de oscuridad, esos libros y lo que tú lees en esos lugares, eso también trae maldad a tu corazón. Pero cuando tú confiesas tu pecado, renuncias a eso, hay una gran liberación. Recuerdo un famoso pastor, un profesor del seminario, el mismo seminario Fuller, Ed Murphy. Él fue misionero en Latinoamérica por muchos años. Él escribió un libro sobre el tema de la batalla espiritual, es prácticamente una suma teológica. Y en este libro él contaba el testimonio personal de su hijita cuando era adolescente. Recuerdo que su nombre era Carolina, como el nombre de mi esposa. Y yo recuerdo que esta niña, un amigo de la escuela le regaló un pequeño collar donde tenía un símbolo. Era como una de esas cosas que se cuelgan del cuello y tenía un objeto. Y lo que ella no sabía era lo que era. Pero ella se lo llevó a su casa, lo tenía en su casa, lo puso hasta debajo de la cama, como él le había sugerido. Pero de un tiempo para que ella empezó a sentir una tremenda opresión del enemigo. Ella empezó a cambiar, cada vez que entraba en el cuarto tenía pesadillas y todo lo demás. Cuando finalmente la mamá le dijo al esposo que estaba en una conferencia y él salió corriendo para ver qué estaba pasando, descubrieron lo que era y cuando miraron, descubrieron que el símbolo que tenía ese collar era el pentagrama satánico. Este chico estaba envuelto en una comuna satánica y le había regalado eso que parecía inofensivo a la niña, pero cuando ella se dio cuenta, ellos se deshicieron de eso. Y tan pronto se deshicieron con ello y ungieron el cuarto con aceite, proclamaron la presencia del Señor. Toda aquella opresión se fue en el nombre poderoso de nuestro Rey Jesús. Cuando tú usas la autoridad que Dios te ha dado, cuando tú te arrepientes y rompes con las cosas de la oscuridad, es increíble lo que Dios puede hacer en tu vida. Es increíble lo que Dios puede hacer a través de ti. Bueno, la iglesia en Éfeso está creciendo. Está prevaleciendo poderosamente la palabra del Señor. La iglesia de Éfeso llegará a ser una de las más famosas y de las más preciosas iglesias de todo el Nuevo Testamento. Si tú vas a Turquía hoy, donde estaba Éfeso, tú vas a descubrir allí los escombros que quedan de la ciudad. Y fue allí precisamente donde Dios empezó una obra gloriosa. De la iglesia de Éfeso, por allí pasaron grandes líderes. Timoteo, Onésimo, fueron algunos de los pastores de la iglesia de Éfeso, y el mismo apóstol Juan terminaría su vida allí en la iglesia de Éfeso. Sería una iglesia poderosa. Pablo escribiría una carta preciosa, la perla de las cartas paulinas fue escrita a la iglesia de Éfeso, y cuando tú lees la carta de Éfeso,
tú te das cuenta el poder y la gloria de aquella iglesia, porque Pablo describe y les recuerda desde el primer capítulo la identidad que tenemos en Jesucristo, cómo hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Y vas a seguir leyendo de ese tesoro precioso, profundas verdades que cambian tu vida. Y cuando llegas al capítulo 6 terminas con la armadura de Dios. Y tú te das cuenta por qué era importante en esta ciudad tan llena de malicia y tan llena de maldad y tan llena de potestades espirituales inicuas, que el apóstol Pablo les enseñara y les hablara y les recordara esta preciosa iglesia, que como hijos de Dios tenemos que ponernos la armadura de Dios todos los días, todo el tiempo, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra todas estas potestades, autoridades y gobernadores de las tinieblas y las huestes de maldad en las regiones celestes. Pero cuando nos vestimos de la armadura de Dios y usamos el nombre poderoso de Jesucristo y permitimos que el Espíritu Santo obre a través de nuestras vidas, podemos ver la gloria y las gracias de Dios en nuestras vidas, en nuestros hogares y en nuestros ministerios. Pablo va a plantar allí una iglesia. Él va a quedarse allí 2 años y va a plantar una iglesia poderosa. Y en el capítulo 20 vamos a ver cuando él de camino vuelve, pasa y la visita. Una iglesia con ancianos y hombres de fe. De aquellos mismos hombres que fueron llenos del Espíritu Santo, sin duda. Pero lo más precioso de todo es que frente al desafío más grande de su vida, que Pablo lo dejó para la parte final de su ministerio. Cuando él pensaba que quizás no tendría la fuerza, Dios había reservado el desafío más grande para dar a Pablo la gloria más abundante, la gloria de prevalecer en una ciudad y llenar esta ciudad y virarla al revés, porque los efectos del evangelio en esta ciudad van a ser tan grandes que hasta la economía de la ciudad se va a virar al revés y miles de personas van a venir a Cristo, porque Dios no nos da un desafío sin darnos la fuerza para enfrentarlo y prevalecer en él. Quizás en estos días tú estás pensando, ¿cómo vamos a enfrentar la vida después de esta pandemia? Quizás tú estás pensando, Señor, yo siento que dentro de mi corazón hay tantos sentimientos encontrados. Por un lado siento la excitación y la emoción de volver a empezar otra vez y la iglesia y todo lo demás. Por otro lado, Señor, mi corazón está lleno de temores, de ansiedades, incógnitas, incertidumbres. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a suceder con el trabajo? ¿Qué sucede frente a estos desafíos? ¿Qué pasa con nuestra ciudad? Bueno, en medio de todo eso, recuerda, Dios te ha preparado a ti para este momento. Dios ha estado contigo. Él está contigo. Y con Cristo a tu lado, no hay nada que tú y yo no podamos hacer. Poderoso es el que está en medio nuestro. Todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Así que vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que derrame sobre nuestras vidas el poder maravilloso de su Espíritu, porque con Cristo siempre lo mejor está por venir. Vamos a orar. Padre amado, qué precioso es saber que tú eres bueno, y que tú eres absolutamente fiel. Fiel es el Señor. Cercano está el Señor. Tu palabra dice, el Señor está cerca, por tanto, por nada estéis afanosos. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego y acciones de gracias, y la paz de Dios, que trasciende todo pensamiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El Dios de paz nos da la paz de Dios. Y Señor, en esta hora nosotros declaramos que la necesitamos. Declaramos que necesitamos tu gracia y tu poder. Señor, te damos gracias que en Jesucristo estamos capacitados y completos para enfrentar los desafíos que tú permitas que lleguen a nuestra vida. Porque tú con nosotros nos darás las soluciones, tú con nosotros nos darás la fuerza, tú con nosotros nos darás la capacidad para enfrentar lo que venga, porque no estamos desamparados, ni abandonados, ni destituidos de tu gracia.
Al contrario, tú nos das la abundante gracia. En Jesucristo somos más que vencedores por medio de Él, que nos amó y se entregó a sí mismo. Así que yo te pido, Padre, una fresca y nueva unción para mis hermanos, para mis amigos. Yo te pido, oh Dios Todopoderoso, que tú los revistas de gloria y de esplendor. Que en el nombre poderoso de Jesucristo tú les recuerdes que ellos no están solos, que ellos trabajan contigo y que tú todavía no has enfrentado un desafío que sea más grande que tú, Señor. Así que fortalece, bendice, prospera, prepara, Señor, capacita y prepara a tu pueblo frente a los desafíos que van a venir. Y Señor, permite que en nosotros esté siempre la expectativa, la esperanza de tu avivamiento. Porque viene, Señor, tú eres bueno y fiel y va a venir un avivamiento que va a impactar al mundo entero. Y nuestro trabajo es posicionarnos en el lugar donde lo podamos recibir. Así que, Padre, desata tus más grandes bendiciones. Llena nuestra aljaba de tus más espléndidas flechas para pelear la buena batalla de la fe, sabiendo que no es nuestra fuerza, sino por el poder de tu Espíritu que prevaleceremos. Y gracias por tu presencia, gracias por tu poder, gracias por tu provisión, gracias por tu protección, gracias, Señor, por tu paz. La recibimos hoy en el nombre poderoso de nuestro Rey Jesucristo. A Él sea siempre la gloria. Amén, amén y amén. Amados, te envío como siempre con la bendición usual. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Bendiciones. ¿A quién podré engañar? ¿Cómo podré esconder la falta que me haces, Dios? Por más que hago el bien, sé bien que no estoy bien. Siento un vacío en mi corazón. ¿Cuántas veces me has llamado y 1000 veces te he ignorado? Tu amor no se ha cansado, esperas por mí. Perdóname, Señor Jesús. Sé que esperas más de mí, sé que esperas más de mí. Perdóname, Señor Jesús. Sé que esperas más de mí, sé que esperas más de mí. ¿A quién podré engañar? ¿Cómo podré esconder la falta que me haces, Dios? Por más que hago el bien, sé bien que no estoy bien. Siento un vacío en mi corazón. ¿Cuántas veces me has llamado